La Biblia, rica en historias profundas y complejas, nos presenta ejemplos de mujeres que fueron memorables tanto por sus virtudes como por sus acciones malvadas. Entre sus páginas, encontramos a aquellas cuyas vidas estuvieron marcadas por el pecado, la ambición desmedida y la traición. Estas mujeres, a pesar de haber actuado en contra de los principios divinos, dejaron una huella imborrable en la historia sagrada. En este video, exploraremos la vida de 5 mujeres que sobresalieron no por sus virtudes, sino por sus actos oscuros. Desde engaños devastadores hasta asesinatos calculados, estas figuras representan advertencias sobre los peligros de la desobediencia y el rechazo a los caminos de Dios. A medida que analizamos sus historias, veremos cómo sus acciones desataron consecuencias terribles, pero también cómo, a través de todo, el plan divino siempre prevaleció. Sin más demora, comencemos con nuestra lista, avanzando desde la menos hasta la más peligrosa y malvada de las mujeres bíblicas. En el antiguo Egipto, la esposa de Potifar se convirtió en una figura emblemática de deseo desmedido y traición. Durante esta época, José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes lo entregaron a una caravana de comerciantes. José fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango y capitán de la guardia del faraón, quien rápidamente reconoció las habilidades excepcionales de José y lo colocó a cargo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar, consumida por el deseo y quizás por el aburrimiento, intentó seducir a José en repetidas ocasiones. Día tras día, lo perseguía con insinuaciones, pero José, fiel tanto a su amo como a Dios, rechazó firmemente cada avance. En Génesis, se describe cómo ella finalmente lo confrontó directamente, exigiendo: «Acuéstate conmigo». Sin embargo, José respondió con integridad: «¿Cómo podría yo cometer este gran mal y pecar contra Dios?». Frustrada por los constantes rechazos, la esposa de Potifar tramó un plan para vengarse. Un día, aprovechando que la casa estaba vacía, ella intentó nuevamente forzar a José. Él, fiel a sus principios, huyó dejando su túnica en sus manos. Llena de rabia y humillación, ella usó la túnica como evidencia para acusarlo falsamente de intento de abuso. Su mentira fue convincente, y Potifar, aunque probablemente dudó, decidió encarcelar a José para proteger su honor. El encarcelamiento de José parecía el final de su historia, pero Dios tenía un propósito mayor. Incluso en prisión, José encontró favor, demostrando su integridad y habilidades al punto de ser puesto a cargo de otros prisioneros. Este tiempo de sufrimiento marcó el comienzo de un camino que lo llevaría a interpretar los sueños del faraón y finalmente a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La esposa de Potifar desaparece del relato bíblico después de este incidente, pero su legado es un recordatorio del poder destructivo de la mentira y el deseo no controlado. Sin embargo, la historia también nos enseña cómo Dios puede transformar la adversidad en una oportunidad para cumplir su plan perfecto. Dalila es recordada como una de las mujeres más traicioneras en la Biblia. Su historia se desarrolla en un período tumultuoso para Israel, cuando los jueces gobernaban al pueblo y los filisteos eran enemigos constantes. Sansón, el juez más célebre de esta época, era conocido por su fuerza sobrenatural, un don de Dios vinculado a su voto de nazareo. Sin embargo, su debilidad por las mujeres lo llevó a enamorarse de Dalila, quien sería su mayor perdición. Dalila vivía en el valle de Sorek, una región cercana a los filisteos. Aunque la Biblia no especifica su nacionalidad, sus acciones revelan una alianza con los líderes filisteos, quienes vieron en ella una oportunidad para someter a Sansón. Ellos le ofrecieron una exorbitante cantidad de plata a cambio de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Motivada por la avaricia, Dalila aceptó sin dudarlo. Con una persistencia insidiosa, Dalila manipuló emocionalmente a Sansón, intentando que revelara su secreto. En varias ocasiones, Sansón le dio respuestas falsas, pero ella no se rindió. Finalmente, con un discurso cargado de manipulación, logró que él, agotado por la presión, le confesara:
Nunca me he cortado el cabello, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila no perdió tiempo. Aprovechando que Sansón dormía profundamente en su regazo, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello, con su fuerza divina desaparecida. Los filisteos lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo encarcelaron en Gaza, donde fue reducido a trabajar como esclavo en un molino. Este fue un golpe devastador para Sansón, quien había sido juez de Israel. Dalila recibió una gran recompensa por su traición, pero su historia termina allí, sin mencionar su destino final. Mientras tanto, el sufrimiento de Sansón se convirtió en un camino de redención. Durante su cautiverio, su cabello comenzó a crecer, simbolizando la restauración de su conexión con Dios. En un acto final de fe, Sansón oró a Dios, recuperó su fuerza y derribó el templo filisteo, matando a miles de sus enemigos, incluidos los líderes que lo habían capturado. La historia de Dalila destaca el poder destructivo de la avaricia y la traición. Aunque su acto condujo a la caída temporal de Sansón, también resultó en la derrota de los filisteos, demostrando que los planes de Dios siempre prevalecen, incluso en medio de la traición más vil. Herodías es una figura que encarna la ambición desmedida y el rencor implacable. Miembro de la dinastía herodiana, Herodías se crió en un entorno donde la intriga política y los matrimonios estratégicos eran moneda corriente. Estuvo casada inicialmente con Herodes Filipo, su medio tío, pero más tarde lo abandonó para unirse a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, otro medio hermano de su esposo anterior. Este matrimonio fue considerado ilegal según la ley judía, lo que desató una serie de conflictos. Juan el Bautista, conocido por su carácter directo y su valentía, denunció públicamente esta unión, llamándola inmoral. Este acto enfureció a Herodías, quien no pudo soportar el escrutinio público ni la condena del profeta. Alimentada por el rencor, buscó durante mucho tiempo la manera de deshacerse de él, pero Herodes, quien respetaba a Juan como un hombre justo y santo, se negó a condenarlo a muerte. La oportunidad de Herodías llegó durante el banquete de cumpleaños de Herodes. En este evento, Herodías utilizó a su hija, Salomé, para ejecutar su venganza. Salomé realizó una danza que cautivó tanto a Herodes como a sus invitados. Embriagado por la celebración, Herodes le prometió a la joven concederle cualquier deseo, incluso hasta la mitad de su reino. Guiada por su madre, Salomé pidió algo inesperado y macabro: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque Herodes se sintió angustiado por la solicitud, no quiso retractarse frente a sus invitados y ordenó la ejecución inmediata de Juan. Su cabeza fue llevada a Salomé, quien la entregó a su madre, sellando así la venganza de Herodías. Este acto de brutalidad marcó el punto culminante de su rencor, pero también dejó una mancha imborrable en su legado. El destino de Herodías después de este evento no se detalla en la Biblia, pero la historia registra que Herodes Antipas enfrentó la ruina política. Acusado de conspiración por el emperador Calígula, fue exiliado junto con Herodías a la Galia, donde desaparecieron de los registros históricos. Su ambición desmedida y su uso despiadado del poder dejaron una lección perdurable sobre los peligros de permitir que el odio y la venganza gobiernen nuestras acciones. La historia de Herodías nos recuerda las consecuencias devastadoras de la ira descontrolada y el rencor. Aunque logró silenciar a Juan el Bautista, sus acciones no escaparon al juicio divino, dejando una advertencia sobre el costo de actuar en contra de la voluntad de Dios. Atalía, hija de Acab y Jezabel, pertenece a una de las familias más notorias de la Biblia. Su linaje estaba marcado por la idolatría, la ambición y el abuso de poder. Casada con Joram, rey de Judá, Atalía trajo consigo las influencias corruptas de su hogar en Israel, consolidando el culto a Baal y fomentando prácticas idólatras que provocaron la ira de Dios. Pero fue tras la muerte de su esposo y de su hijo, Ocosías, que su verdadera sed de poder quedó al descubierto. Cuando Ocosías murió, Atalía tomó una decisión despiadada para asegurar su control absoluto.
ordenó el exterminio de toda la familia real, incluyendo a sus propios nietos. Este acto de brutalidad tenía como objetivo eliminar cualquier amenaza a su reinado. Sin embargo, Jeosaba, hermana de Ococías y esposa del sumo sacerdote Joiada, logró rescatar a Joás, un bebé de la línea real, ocultándolo en el templo del Señor durante 6 años. Mientras Atalía reinaba en Judá, su gobierno estuvo caracterizado por la idolatría y la opresión. Continuó las prácticas idólatras de sus padres, promoviendo el culto a Baal e ignorando las leyes y principios divinos que debían guiar a los reyes de Judá. Su reinado fue un periodo de decadencia espiritual y política para el reino, pero también de preparación para su eventual caída. El sumo sacerdote Joiada, viendo la oportunidad de restaurar el linaje davídico, organizó un golpe cuidadosamente planificado. Cuando Joás cumplió 7 años, Joiada lo presentó públicamente como el legítimo heredero al trono. Ante el apoyo del pueblo y la evidencia de la legitimidad de Joás, los seguidores de Atalía comenzaron a abandonar su causa. Atalía, al enterarse del levantamiento, entró al templo gritando: «¡Traición! ¡Traición! Zrenia!», pero fue rápidamente capturada y llevada fuera del templo para ser ejecutada. La muerte de Atalía marcó el fin de su tiránico reinado y permitió el regreso de la línea de David al trono de Judá. El pueblo, guiado por Joiada, destruyó los altares de Baal y renovó su compromiso con el Señor, comenzando un período de restauración espiritual. Atalía es un ejemplo extremo de cómo la ambición desmedida y el desprecio por la voluntad de Dios pueden llevar a la autodestrucción. Su vida y acciones sirven como una advertencia sobre los peligros del poder corrupto y las consecuencias de apartarse de los caminos divinos. Si Atalía fue despiadada, Jezabel, su madre, marcó un estándar aún más oscuro. Hija de Baal, rey de los sidonios y sumo sacerdote de Astarté, Jezabel trajo consigo una mezcla peligrosa de poder político y fervor idólatra al casarse con Acab, rey de Israel. Este matrimonio no solo consolidó una alianza política, sino que también permitió que Jezabel introdujera el culto a Baal y Astarté en Israel, alejando al pueblo del verdadero Dios. Desde el inicio, Jezabel mostró su determinación de consolidar su influencia religiosa y política. Mandó construir templos y altares dedicados a Baal en Samaria y persiguió a los profetas de Yahvé, ordenando su masacre en un intento de exterminar la fe verdadera. Su dominio sobre Acab era tan fuerte que incluso manipulaba sus decisiones para satisfacer sus propios intereses. Uno de sus actos más infames fue la conspiración contra Nabot, un hombre justo que poseía un viñedo que Acab codiciaba. Cuando Nabot se negó a venderlo, Jezabel urdió un plan cruel. Escribió cartas en nombre de Acab, ordenando que se acusara falsamente a Nabot de blasfemia y traición. Como resultado, Nabot fue apedreado hasta la muerte, y Acab tomó posesión de su viñedo. Este acto de maldad desató la ira de Dios, quien envió al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel, proclamando que ambos enfrentarían un juicio severo. Jezabel continuó con su reino de terror hasta que Elías, en el monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal a demostrar el poder de su Dios frente a Yahvé. Cuando Yahvé envió fuego desde el cielo para consumir el sacrificio de Elías, quedó demostrado quién era el verdadero Dios, y los falsos profetas de Baal fueron ejecutados. Jezabel, furiosa por esta derrota, juró matar a Elías, obligándolo a huir. A pesar de sus esfuerzos, Jezabel no escapó al juicio divino. El profeta Elías profetizó que los perros devorarían su cuerpo junto al muro de Jezreel como castigo por sus crímenes. Años después, esta profecía se cumplió cuando Jehu, el comandante ungido para destruir la casa de Acab, llegó a Jezreel. En su acto final de desafío, Jezabel se arregló y se asomó a una ventana para enfrentarlo. Jehu ordenó que la arrojaran, y su cuerpo fue aplastado por los caballos y devorado por los perros.
dejando solo su cráneo, manos y pies, tal como se había predicho. El legado de Jezabel es uno de idolatría, manipulación y crueldad. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y maldad, una advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias de desafiar a Dios y conducir a otros al pecado. Su historia muestra que aunque el mal parezca prosperar temporalmente, la justicia divina siempre prevalece. A través de las historias de estas 5 mujeres, hemos visto cómo las decisiones impulsadas por la ambición, el engaño y la idolatría pueden tener consecuencias devastadoras. Cada una de ellas dejó un legado oscuro, marcado por la manipulación, la traición y el rechazo a los caminos de Dios. Desde la esposa de Potifar, cuya mentira cambió la vida de José, hasta Jezabel, cuyo reinado de terror afectó a toda una nación. Sus vidas son recordatorios vivientes de los peligros de apartarse de la voluntad divina. Sin embargo, estas historias también revelan un tema central. Los planes de Dios siempre prevalecen, incluso frente a la maldad más vil. La injusticia sufrida por José lo llevó a convertirse en un instrumento de salvación para Egipto y su familia. La traición de Dalila no impidió que Sansón cumpliera su misión final de derrotar a los filisteos. Y aunque Jezabel, Atalía y Herodías intentaron usar el poder para destruir, sus acciones solo subrayaron la inevitabilidad del juicio divino. Estas mujeres representan advertencias vivas. Sus historias nos enseñan que el pecado y la desobediencia no quedan impunes, y que Dios, en su soberanía, utiliza incluso las circunstancias más oscuras para cumplir sus propósitos. Pero también nos recuerdan la importancia de la humildad, la integridad y la fidelidad en nuestra relación con el Señor. Al reflexionar sobre estas vidas, preguntémonos: ¿estamos eligiendo un camino que honra a Dios y promueve el bien? ¿O permitimos que las tentaciones nos alejen de sus mandamientos? La Biblia nos llama a buscar la justicia, la fe y el amor como fundamentos de nuestras acciones, evitando los errores que llevaron a estas mujeres a la ruina. Que sus historias sirvan como recordatorios para vivir una vida de obediencia y devoción, confiando en que los caminos de Dios siempre nos guiarán hacia la paz, la justicia y el cumplimiento de sus promesas. Como creyentes, estamos llamados a cultivar un espíritu de amor y bondad que inspire a otros y glorifique al Señor. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este video te ha inspirado o enseñado algo nuevo, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con otros. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar hacia Él. Hasta la próxima.